tuya. Cambios y modelamiento que va a tener, digamos, cada uno de compuestos materiales o de la materia. Como les decía ahorita, conocemos los tres principales, que es el gaseoso, líquido y sólido. ¿Listo? Estos cómo pueden alterarse por distintos factores físicos principalmente, que pueden ser, por ejemplo, condiciones como temperatura, presión, ¿listo? Eh, Son como los principales factores que pueden influir dentro de ello. ¿Listo? Sabemos y conocemos pues que generalmente el estado, por ejemplo, de líquido a sólido es la solidificación, ¿cierto? Y conocemos los clásicos del líquido a gaseoso en vaporización. Pero también tenemos estados donde pasa del sólido, por ejemplo, al gaseoso directamente sin pasar por una fase líquida. O viceversa, pasar de gaseoso a sólido sin necesidad de pasar por una fase líquida. ¿Vale? Entonces, esos son los tres principales cambios, los cambios principales. Entonces, tenemos que, por ejemplo, de sólido a gaseoso, este cambio lo vamos a denominar sublimación. ¿Listo? De gaseoso a sólido lo vamos a denominar sublimación igualmente. De sólido a líquido lo vamos a llamar fusión. ¿Listo? ¿Recuerdan que hablamos algo del punto de fusión alguna vez? ¿Sí fui con ustedes? No recuerdo. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. No, solo vimos. Sí, señor. Y de gaseoso a líquido lo vamos a llamar licuefacción. ¿Listo? Entonces, esos son los cambios o los nombres de los cambios de la materia de un estado a otro. ¿Qué pasa con los átomos en cada uno de estos estados de la materia? ¿Quién lo puede decir? Pues los átomos cambian como de, o sea, de la medida de unos a otros, porque por ejemplo en el sólido están más cerca y en el gaseoso están más separados. Exactamente. ¿Eso qué permite? Que haya un mayor flujo o menor flujo de energía. ¿Listo? Entonces, ¿dónde creen que puede haber más energía? ¿En el estado gaseoso o en el estado sólido? En el sólido. En el gaseoso, ¿no? En el gaseoso, ¿por qué? Y en el sólido, ¿por qué? Sólido porque están más cerca de los átomos. ¿Y por qué gaseoso, Lucía? Olvídelo. ¿Por qué? No, dilo, dilo. No. Pues realmente sí hay más energía en el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque hay mayor movimiento de los átomos y de los electrones, que es como el principal factor de eso. Entonces, no temas en decir cosas porque no sabes muchas veces si tienes la Pero razón. no hay que ir a decir eso, profe. No, medio, o sea, pensé que estaba mal, sí. ¿No? No. Está peor que no respondas o que no digas las cosas. Entonces, tenías toda la razón. El gaseoso es el estado que produce más energía por el movimiento de los átomos, porque sabemos que los átomos están en constante movimiento ahí. Mientras que en el gaseo, en el sólido, pues, ¿qué pasa? Todos los átomos están unidos y no hay un movimiento dentro de estos átomos. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, nuevamente un dibujo donde vamos a encontrar los pasos del gas, los mismos pasos de los estados de la materia de uno a otro. ¿Listo? Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más observables cotidianamente son los cuatro, pues ya como estamos hablando ahorita, que son sólido, líquido, gaseoso y pues últimamente, o bueno, hace un tiempito ya, se incluye el plasmático. Eso sin contar que hay muchos más, o sea, hay muchos más posibles estados de la materia, pero pues hasta el momento principalmente estos cuatro y más aún principalmente vamos a manejar los tres clásicos, ¿listo? Entonces para que tengan en cuenta cómo es el cambio de uno a otro y lo tengan ahí presente, porque posiblemente, como les digo, todo esto va a ir en una evaluación. No crean, chicos, que o sea, muchas veces ustedes están relajando y todo esto va a ir incluido en evaluación, ¿listo? Los cambios de estado, entonces, ¿qué características tenemos? Entonces, como les decía ahorita,
Para cada elemento o compuesto químico, porque no es únicamente el elemento, un compuesto químico podemos hablarlo como el agua, podemos hablar, por ejemplo, como el nitrógeno líquido, bueno, en fin, donde tienen muchas determinadas condiciones de físicas o químicas para realizar su cambio. ¿Listo? Debiendo interpretarse cuando se hace referencia únicamente a la temperatura de cambio de estado, esta se refiere a la presión de la ATM. ¿Qué es ATM? No sé. Vea, que esta se refiere a la presión de la ATM. De la atmósfera. ¿Listo? ¡Ay, yo le iba a decir! Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Muchos de los estados de la materia se pueden conservar o pueden mejorar, o bueno, o pueden cambiar dependiendo de esta presión, ¿listo? Por ejemplo, uno de los, podría decirse, objetos más visibles de cambio de un estado a otro que se ve así súper rápido y que debido a la presión, ¿listo? Que es, digamos, vamos a ver en algún momento lo que es la constante de gases. En la presión, ustedes, por ejemplo, han visto un briquet, ¿cierto? Un encendedor, Sí, profe. ¿verdad? Eso. Y han visto que cómo se está representado, cómo es el gas de un briquet. Es líquido. Es líquido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ustedes lo rompen? Se evapora, no sé. Efectivamente se va a evaporar. ¿Por qué? Porque dentro de, o sea, si ustedes ven la cantidad de átomos que hay en un estado gaseoso, son muchísimos. Pues dependiendo de la cantidad, ¿no? Pero digamos, dentro del gas hay muchísimos. Pero eso está a tanta presión que, ¿qué va a hacer esta presión? A medida que aumenta la presión, los átomos que hay de forma gaseosa se van a empezar a unir. ¿Y qué pasa si esos átomos que están en forma gaseosa empiezan a unirse? Se vuelve sólido, ¿no? O líquido, exactamente. Por ejemplo, miren, acá tenemos un briquet, pero a ese briquet, o bueno, a este ejemplo, le vamos a poner presión. Digamos que esto que está acá es una placa, la cual que va a hacer que todos estos átomos se empiecen a unir, ¿listo? Y pues ya no van a estarse tan separados como se va a ver acá, sino que se van a empezar a unir como se observa acá. O sea, mayor presión va a haber, más unión entre los átomos y va a empezar el compuesto o el elemento a formarse y a generar de forma líquida, se va a transformar en líquido. ¿Listo? Entonces, es una de las, bueno, una de las leyes en lo que son la cuestión de gases. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de cómo se puede cambiar del estado líquido, del estado sólido al estado líquido. ¿Listo? El estado sólido. Entonces, como habíamos hablado ahorita, pues el estado sólido básicamente va a tener unas características en las cuales los átomos van a estar más pegados. ¿Listo? Entonces nos dice, los objetos en estado sólido se presentan como cuerpos de forma definida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los átomos están tan unidos que generan formas. Por ejemplo, el agua, ¿qué pasa con el agua? Los átomos están separados. Entonces, al estar separados, puede ser maleable y su viscosidad permite que genere, digamos, diferentes formas acomodándose a su ambiente, igual que en el estado gaseoso, que sabemos que el estado gaseoso no va a tener ninguna forma, ¿verdad? Entonces, sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas. ¿Listo? Lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. ¿Listo? Presten atención a eso. Sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, es decir, van a estar pegados todos estos átomos.
lo que les confiere esta capacidad de soportar la fuerza sin deformación aparente. ¿Listo? Son calificados generalmente como duros y resistentes. ¿Listo? Las características del estado sólido, ojo con esto. Tenemos uno, cohesión elevada. ¿Listo? Es decir, las células van a Profe, estar ¿qué muy... es eso? A eso yo. La cohesión significa ¿cómo se dice? La particularidad de poderse las células, los átomos, unirse. ¿Sí? Esa es la capacidad que tienen los átomos de unión. ¿Vale? Entonces, como la cohesión elevada en el sólido, ¿por qué es elevada en el sólido? Porque todos los átomos están pegados y tienen esta capacidad de estar pegados todos. Eso significa que es una cohesión elevada. ¿Listo? Señor. A efectos prácticos son incomprensibles. ¿Listo? Resistencia a la fragmentación. Resistencia más no, obviamente no es que no se fragmente, pero tienen mayor resistencia. No es como tomar un vaso de agua y separarlo en dos vasos de agua simplemente virtiéndolos, ¿cierto? Fluidez muy baja o nula. Pues ya sabemos que pues al ser digamos, de carácter sólido no va a permitir que se genere, pase como un líquido. Y algunos de ellos se subliman. ¿Qué es sublimación? No sé. ¿Qué es sublimación? ¿Se reemplaza, profe? ¿Es como que lo reemplace? ¿Qué es sublimación? Lo acabé de decir hace 5 minutos. No sé, chicos, si ustedes no están prestando atención, no están poniéndole seriedad al asunto, solo les digo que yo acá, pues, les estoy diciendo las cosas y ya si ustedes quieren acatar o no, después no vayan a decir que no se les dijo, que no se les advirtió, muchachos, porque vea, sublimación lo acaba de decir menos, hace menos de 3, 4 diapositivas, vea. Entonces, si no podemos así, nos toca por guías, porque ¿qué más se puede hacer? La transformación Sí, acá del demuestra la estado sólido. diapositiva. Sí, acá demuestra la diapositiva. Entonces, si las preguntas van a seguir perdiéndose, estándose a 2 o 3 diapositivas, créanme que cambiamos la actividad y pues obviamente toca empezar a dejar nuevamente guías, porque pues ustedes están tomando la facilidad de las clases virtuales, pero estar en otros lados que no es la clase. ¿Listo? Entonces, pues ahorita me voy a dedicar exclusivamente a hacer una guía de esta parte de los estados de la materia, porque pues si realmente no entendieron qué es sublimación y lo dije hace 3 diapositivas, entonces ¿en qué estamos? El estado líquido, ¿listo? Entonces, al aumentar la temperatura, por ejemplo en el estado sólido, ¿qué va a pasar? Va a empezarse a generar, digamos, una pérdida de, digamos, de la parte sólida. Va a empezar, digamos, como a generarse una separación o rompimiento de los átomos. Lo que va a hacer es que empiece a generar separación y separación. ¿Listo? Hasta el momento en que empiece a perder su solidez o su forma, su rigidez, permitiendo que entre a un estado líquido. ¿Listo? Entonces, básicamente, como dice ahí, forma hasta desaparecer la estructura cristalina alcanzando el estado líquido. ¿Cómo se llama el estado sólido al estado líquido? Se llama fusión. Exactamente, la fusión. ¿Listo? Es un estado de fusión o un cambio que se llama fusión. Por eso dentro de la química, el punto de fusión se le denomina a la cantidad de temperatura que se le debe dar a un elemento para que pase de estado sólido a estado líquido. ¿Listo? El punto de fusión entonces es la temperatura máxima que se le tiene que dar a estos elementos. Tenemos
Características del estado líquido. ¿Listo? Obviamente, y la principal es la capacidad de fluir, ¿cierto? Su viscosidad permite que este estado de la materia pueda adaptarse y generar una fluidez dentro de cualquier ambiente al cual se le pueda, digamos, aplicar. Como dice ahí, adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Tiene una menor cohesión, pero igualmente, ahorita vamos, bueno, tiene una menor cohesión que el sólido. Tiene un movimiento de la energía cinética. En el frío se contrae, ¿listo? Exceptuando el agua, y ahorita vamos a ver, o bueno, vamos a mirar por qué el agua. Porque el agua casi que rompe todo este tipo de cosas, ¿listo? Posee fluidez a través de pequeños orificios, puede presentar difusión y son poco comprensibles, ¿listo? O sea, poco que se puedan adaptar a alguna forma. ¿Por qué? Porque van a estar, o sea, se puede generar diferentes, dentro de su fluidez, moverse. Ahora, estado gaseoso. Cuando hacemos un aumento aún mayor de la temperatura, ¿qué pasa? Pues los átomos van a ir separándose y separándose aún más, ¿cierto? Esas moléculas básicamente las vamos a encontrar libres en donde se encuentren. Entonces, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Entonces, aquí, nuevamente observamos cómo pasa que los átomos empiezan a generar una separación. Iban de más pegadito, despegadito, hasta que, mejor dicho, ya hay una separación total de los átomos. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar... Eso. Fíjense acá. Entonces, fíjense cómo están dispuestos los átomos en... Bueno, acá el plasma, pues, no lo hemos visto, pero fíjense cómo están dispuestos los átomos dentro de su... Contextura. Dentro de su contextura o dentro de su ambiente. Fíjense que a mayor temperatura los átomos van a estar más separados. ¿Por qué? Porque requieren mayor energía, ¿sí? O sea, ellos van a estar con mayor energía a una temperatura más alta, ¿cierto? Y eso, la cantidad de energía aumenta la temperatura. Y una temperatura pues separa los átomos. Una forma fácil de ver cómo la energía aumenta la temperatura es, por ejemplo, cuando ustedes conectan un cargador de celular y empiezan a molestar el celular. ¿Qué pasa? Va a requerir más energía el celular porque el celular necesita más carga y además necesita la carga para poder dar el movimiento, los juegos o lo que estén haciendo en el celular. Por eso es que se calientan los celulares cuando ustedes están conectándolos y están usándolos. Y acá, entonces, fijamos los tres estados principales, ¿listo? Ahora, a ver, ¿dónde está? Entonces, características del estado gaseoso, pues la cohesión va a ser casi nula. ¿Por qué la cohesión sería casi nula? Sí. Pues la cohesión sería casi nula porque no tendría como una forma. A ver, Karen, Lugo, ¿por qué su volumen es variable? Karen Lugo. Bueno, podemos decir que ya no estaba en esta clase. Bueno, de hecho, voy a hacer algo, a ver. Daniela, Señor, Alejandro, profe, ¿sí me escuchó? Alejandro está en computador, profe. Ahí le está Manuel, pidiendo y le respondo, señor. Manuel Presente. Barreto, Presente. Luisa, Presente. supongo que está con Paula, Señor. Brian,
Presente. Emily. Emily. Muy bien. Karen. Muy bien. Kimberly. Ya. Kimberly. Señor. Listo, muy bien. Entonces tenemos 2 ausencias. Listo. El estado plasmático. Entonces el plasma es un gas ionizado. ¿Saben dónde podemos ver ese estado plasmático muy claramente? Ustedes han visto esas lámparas que son como eléctricas, que son como de colores que uno le pone los dedos y se va la corriente hacia los dedos. Sí. Ahí es donde nosotros podemos ver el estado plasmático. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los átomos se han separado. O sea, algunos electrones se han separado de sus átomos. Entonces, de esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes. ¿Listo? Que era lo que les estaba diciendo ahorita. Los aniones y cationes son iones con carga negativa y positiva. ¿Qué son los iones? Los iones, ustedes recuerdan la actividad que solo una persona me entregó, que era lo que estábamos haciendo, bueno, como dos o tres personas me entregaron eso, realmente nadie más, sobre lo que estábamos haciendo en el laboratorio virtual de construir un átomo. Sí. Exactamente, eso es una respectiva forma de ver cómo están los iones. Es decir, cuando teníamos, por ejemplo, un electrón de más frente a los protones, ¿qué pasaba? Se le ponía un -1. Exactamente, entonces eso nos quiere decir que era un ion de carga negativa, es decir, era un anión. ¿Listo? Y pues cuando la electronegatividad era positiva, era porque los iones positivos, había más iones más protones, o sea, era un ion positivo, es decir, era un cation. ¿Listo? Entonces estos están separados entre sí, libres por un excelente conductor. El conductor en este caso, o de las lámparas esas, sería el vidrio, y lo cual permitiría que esté en ese estado. ¿Listo? Ahora les pregunto a ustedes, y no sé si ya habremos hablado de eso, o ustedes lo habrán buscado, no me acuerdo si se los dejé a ustedes o a otro curso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cubo de hielo en un vaso de agua, ¿qué va a pasar cuando el hielo se derrita? Hace estados líquido, ¿no? Sí, Y pierde ya el estado sólido ya. Pues se va a derretir y va a aumentar la cantidad de agua. Es muy poca la que aumenta. El vaso está bordeando, o sea, rebordeando el vaso, o sea, el vaso está rebordeando con el agua y dentro está el hielo, o sea, es decir, que con el hielo el agua está al ras. Cuando el hielo se Queda derrita, ¿qué va a igual. pasar? No. Queda igual, porque el hielo ya ocupa un espacio. Porque el hielo ya ocupa un espacio. ¿Alguien de acuerdo con Lucía? No, porque si el vaso está totalmente súper lleno y uno le agrega el hielo, lógicamente se va a regar un poco. Sí, pero usted agregó el hielo y ahí quedó el espacio. O sea, ahí, cuando usted agregó el hielo, hay un espacio donde está el hielo. ¿Sí? sí. No, yo digo que el hielo se derrite y aumenta la cantidad de agua y se va a derramar. Se va a derramar aunque sea un poco. Porque según No, el profe nos dijo que el vaso está totalmente lleno, ¿no? Entonces le agregamos el hielo y ¡pum! Ya Exacto. se riega de todas maneras cuando se va derritiendo. No, porque es que el vaso está a punto con el hielo adentro. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ahorita van a hacer eso. Van a coger un vaso de agua, van a ponerle un hielo y le van a echar el agua al punto de que van a bordear el vaso. ¿Listo? Y me cuentan más tarde o mañana qué pasó. ¿Listo? Y me van a decir por qué, o sea, a partir de eso que van a hacer, entonces van a detallar como, bueno, pasó esto, esto, esto.
Y luego me van a mostrar obviamente una foto, ¿listo? Y después de hacerlo, Sí, señor. me van a explicar por qué pasó lo que pasó. ¿Listo? O Y sea, cogemos un vaso de agua, le agregamos el hielo, pero el vaso que esté al borde de lleno, ¿sí? sí. Y bueno, si les queda un poquito de espacio, pues echan agua a tal punto que esté el hielo y el agua, pero esté bordeando el vaso. ¿Listo? Ah, sí, señor. Entonces, esa va a ser la tarea de esta clase. Y aparte de eso, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Dónde está mi libretica? Y aparte de eso, ¿qué van a hacer? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. 1, 2, 3. Entonces, Alejandro me va a averiguar sobre el superfluido. Daniela Señor, me va a averiguar sobre la materia degenerada. la materia ¿Listo? degenerada. Sí. Brian me va a averiguar sobre materia fuertemente simétrica. Ok. Emily Yo. va a averiguarme sobre materia débilmente simétrica. Karen Lugo me va a averiguar sobre materia extraña. Kimberly me va a averiguar sobre superfluido polaritón. Lucía, ¿Fluido qué? superfluido polaritón. Lucía sobre materia fotónica. Luisa, Señor. Luisa va a profundizar, bueno, no mentiras, va también a averiguar sobre superfluido. Paula sobre materia degenerada. Materia degenerada. Sí, Paula. Y Luisa sobre superfluido. Bueno, sí, señor. Barreto sobre materia extraña. Bueno, Profe, ¿por qué las mismas para como dos personas? Y ya te digo, y Valentina sobre materia fotónica. ¿Listo? Porque Profe, pues y solo yo, tengo estos 9. Ah, y ¿dónde está? Ah, es que tú estás conectado. No, es que no te ve. Valeria. Y sobre superfluido polaritón. Profe, listo, me tocó el profe. mismo que Valentina. Sí, profe, porque tocó como y a dos personas el mismo. Algunos repitieron, ¿por qué? Pues porque solo tenemos 7. Bueno, Entonces, eso sería como la tarea de esta clase, chicos. Recuerden mirar la parte ¿de qué? Recuerden mirar esta parte de lo del cubo de hielo, me envían foto. ¿Listo? Y los que me deben guías, ojo con eso, chicos, porque yo ya pasé reporte ayer. Los que no me han enviado guías. Ya, pues no sé, yo estoy pasando ese reporte, ya mirarán, digamos, cómo han pasado con los otros cursos o con las otras materias, porque pues ustedes ya tienen que responsabilizarse un poco de las cosas que están haciendo. Como les dije esta tarde, ustedes ya están muy grandes para tener un policía atrás suyo diciéndoles qué tienen o qué no tienen que hacer. Entonces ya sabemos, tenemos tarea de biología, tenemos tarea de química y los que me deben guías, pues grave, porque pues no se va a esperar toda la vida a que entreguen las guías. ¿Listo? ¿y usted tiene las personas que le ven las guías? Sí, claro.
Ok. Sí, claro, yo hice una lista en Excel con todo eso, desde la primera guía hasta la última guía, con notas, quién entregó, qué observaciones, todo. Entonces, pues, entonces eso sería por hoy, chicos. Estados de la materia. Recuerden hacerlo del cubo de hielo, ¿vale? Los estados y los cambios y pasos de una materia a otra para que lo vayan estudiando. Y nos vemos entonces de hoy en 8 días a las 11:30 de la mañana para clase de biología. ¿Listo? Entonces nos vemos, muchachos. Que tengan una excelente tarde. Chao, profe. Chao, que Sí, estén chao, bien. profe, juiciosos. gracias. Chao, profe. Juiciosos. No la vaya a tirar.